La Federación Nacional de Docentes Universitarios, conocida como CONADU, convocó a un paro por una semana al comienzo de la segunda parte del año lectivo. La medida fue propuesta y consensuada en el plenario de secretarias y secretarios generales de la CONADU y contó con la participación de 25 gremios de todo el país. El paro será desde el próximo 11 de agosto y contará con las con adhesión de más de 57 universidades nacionales. La convocatoria, que será propuesta ante el espacio del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, aspira a robustecer la acción mediante una coordinación ampliada. Las razones ya se han discutido varias veces, incluso hemos hecho varios informes sobre el tema, pero bueno, en términos generales se refieren al desfinanciamiento universitario, una clara pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores universitarios docentes y no docentes, una recomposición salarial que no solo busca cobrar un sueldo digno, sino que además que se pueda lograr mantener en el tiempo ese sueldo para poder llevar una buena calidad de vida. Mejor vamos a escuchar al secretario general de CONADU, Carlos De Feo, que nos resume el porqué de esta medida. Los salarios de los trabajadores y trabajadoras docentes en las universidades están atravesando uno de los momentos más difíciles de la llegada de la democracia. Hemos perdido en el transcurso de estos 2 años de gobierno de Javier Milei prácticamente el 40% del poder adquisitivo. La diferencia con la inflación es de más de 100 puntos, enfrentando el aumento inflacionario con el aumento salarial. La diferencia es abrumadora. Esto hace que los salarios hoy estén totalmente deprimidos y muchísimos docentes, se calcula que ya están superando el 10%, han ido renunciando o pidiendo licencias sin goces de sueldo en la universidad. A pesar de las enormes movilizaciones y reclamos que se vienen realizando, el gobierno sigue sin atender los reclamos. Y bueno, esto es lo que está provocando la adhesión y la decisión de comenzar el segundo semestre con una medida de fuerza contundente que ponga sobre la agenda hoy en discusión en Argentina esta situación que estamos atravesando. Estas decisiones se están tomando mientras se espera que alguna autoridad del gobierno nacional mande señales a los sindicatos y acepten reunirse con el fin de modificar la propuesta salarial y llegar a un consenso sobre las paritarias que no han habido desde la llegada de Javier Milei al poder. El reclamo también tiene como unos objetivos plantear el reinicio o que se vuelvan a realizar paritarias, como se vinieron haciendo durante los últimos 20 años, que nos permitieron mejorar los salarios, tener ley jubilatoria, convenio colectivo de trabajo, en fin, toda una serie de mejoras salariales y en las cuestiones laborales que desde la llegada de este gobierno se ha interrumpido. Hemos tenido 1 o 2 reuniones en el año pasado que han sido frustrantes porque desde el gobierno no solamente no trajeron ninguna respuesta a los reclamos que hacíamos, sino que además el gobierno venía con una actitud, que es la muy común a los funcionarios de este gobierno, de poca seriedad, con provocaciones, en fin, esto ha hecho que en general las paritarias hayan sido una frustración. Estamos reclamando, junto con todo el conjunto de los trabajadores de los 2 sectores, docentes y no docentes, el restablecimiento de las paritarias con la posibilidad de discutir seriamente una mejora salarial y una mejora en las condiciones de los trabajadores, porque esta situación de falta presupuestaria y la caída de muchos puestos de trabajo hace que haya habido una sobrecarga, haya tipos de contrataciones que no respetan el convenio colectivo, en fin, toda una serie de situaciones que precarizan, además de hacer perder el valor del salario, nuestra situación. Estamos escuchando a Carlos De Feo, secretario general de CONADU, que nos está hablando sobre el próximo paro universitario del 11 de agosto y vamos a seguir escuchando a Carlos, que nos cuenta las medidas que se llevarán a cabo en esta segunda parte del año. Esta situación salarial lo que está provocando es la decisión de profundizar el plan de lucha. Por eso en la semana que viene
estamos realizando una semana de paro, una semana de cese de actividades, conjuntamente con la otra federación, la CONADU Histórica. Estamos conversando con otros sindicatos universitarios, también no docentes, para que la medida se extienda al conjunto del sector, y vamos a continuar con medidas de fuerza a lo largo del segundo semestre, y estamos pensando estamos proponiendo, y vamos a hacer una gran marcha universitaria que repita de alguna manera las que se hicieron el año pasado, que han tenido un impacto muy grande en la población y en el gobierno, a finales del mes de agosto, principios de septiembre. Estamos teniendo reclamos para avanzar en esta tarea, porque claramente la situación de crisis en la universidad, porque al salario hay que sumarle también la crítica situación presupuestaria, que ha ido afectando gravemente todas las actividades universitarias y que va poniendo sobre el horizonte cercano una crisis que puede llegar a ser muy grave si no es detenida a tiempo. Carlos de Feo, secretario general de CONADU, menciona a otras federaciones que esta semana se fueron sumando a este cese de actividades. Entre ellas, la otra federación mayoritaria de docentes universitarios, CONADU Histórica, confirmó su adherencia a las medidas propuestas del 11 de agosto al 16 de agosto y luego confirmaron que continuarán con paros de 48 horas de forma escalonada. Por otro lado, la semana pasada, al momento de dar a conocer el próximo paro, CONADU le exigió al Congreso un avance en la ley de financiamiento universitario, esta ley que vienen llevando al hombro las y los trabajadores universitarios desde el año pasado, que también fue vetada considerando que permitiría recuperar todo lo perdido durante el gobierno de Javier Milei. Tienen que entender finalmente el Congreso que tiene que tomar la decisión de atender situaciones que hoy el gobierno desconoce, no solamente en lo que respecta al caso del presupuesto universitario, sino a la educación en general, la cuestión de la salud. Hemos visto lo que ha pasado con el Hospital Garrahan, la seguridad social, jubilados, discapacitados, el empleo, toda una serie de funciones que el Estado está dejando de lado y que están afectando derechos básicos de la población. Bueno, ayer 6 de agosto, en una nueva sesión de diputados, se aprobó nuevamente este proyecto de ley con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, a un solo voto de los 2/3, la cantidad necesaria para desestimar un nuevo veto. Por eso mismo es que las medidas de fuerza convocadas por las federaciones nacionales siguen en pie. Porque el conflicto universitario se centra en los salarios, pero no únicamente en eso. Para que una universidad funcione se tienen que pagar los gastos básicos, las becas que permiten que muchos estudiantes puedan sostener una educación, y los programas de investigación sufren recortes desde hace 1 año y medio. Carlos de Feo dijo en alguno de los audios que escuchamos que aproximadamente el 10% de los trabajadores universitarios ha renunciado o se piden licencias sin goce de sueldo porque no se llega a cubrir la economía familiar en muchísimos casos, porque hay salarios por debajo de la línea de pobreza. El nuevo proyecto de ley, que cuenta con la media sanción de diputados, propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia, tecnología. La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada con una actualización mensual. Como recién contábamos, ayer se llevó a cabo esta sesión de diputados, donde además de las universidades se logró una media sanción para la declaración de emergencia del Hospital Garrahan y la derogación de decretos claves para el gobierno vinculados con Vialidad, el INTI, el INTA y los institutos culturales. Luego, más adelante, se buscarán los 2/3 contra el veto hacia las leyes de aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad. Desde acá, lo que podemos hacer es seguir apoyando, informando y luchando para que se rompa este círculo vicioso de aprobaciones y vetos, esperando que llegue el día en el que el gobierno tome conciencia y se ponga del lado del pueblo argentino.